Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Hay un enfrentamiento, no sé en realidad si será la expresión correcta, pero probablemente un disenso actualmente entre nada menos ni nada más que la Corte Suprema de Justicia y los convencionales por una propuesta de la Convención Constitucional que pretende limitar la duración del mandato de los jueces, entre otras cosas, porque también pretende intervenir en la forma de designación de los magistrados y otras cosas. Fíjate que esto llegó a tanto, este disenso, que hubo un pleno del máximo tribunal. El pleno es cuando se reúnen todos y a veces sacan un pronunciamiento. Esto pasó el día lunes. Los Supremos acordaron dar un punto de prensa del que fue responsable Ángela Vivanco, porque el vocero no está, que es Gloria Ana Chevesich, está de vacaciones. Y con esto quisieron dar un mensaje orientado a defender la independencia de los jueces y al principio de inamovilidad de los magistrados. Y este acuerdo les fue enviado a cada uno de los 154 convencionales para que estos estuvieran informados del pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema. ¿Hay un conflicto acá? Nos interesa saber esto desde la perspectiva, si es que lo hay, en qué podría consistir, desde una perspectiva académica. Y por eso quisimos preguntarle a alguien que sabe. Carlos Maturana, abogado, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Derecho, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España. Abogado, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Profesor Maturana, ¿cómo ve cómo lo podemos llamar, enfrentamiento, conflicto, diferencia de opiniones? ¿Y cuál sería el centro del problema a su juicio, abogado Carlos Maturana? A ver, yo no diría que hay un conflicto. Ya. Yo diría que estos son situaciones de alguna tensión o roce propias de un proceso tan complejo como un proceso constituyente, donde se involucran muchos aspectos que tocan con la cotidianeidad y con la visión de largo plazo de todas las instituciones del Estado. No me extraña que la Corte Suprema manifieste una opinión en un tema que le atañe directamente. No lo vería como una situación de conflicto, o al menos de un conflicto importante. Es parte de un proceso que además... yo creo que nadie podría pensar que en un proceso constituyente un órgano como la Corte Suprema no tenga opinión. O sea, creo que eso sería simplificar mucho el tema. Debe tenerla, y además debe haber un espacio en que esa opinión se exprese, como la Corte Suprema de muchos otros órganos también, tanto públicos como privados. Es decir, esto tiene que ser una cosa bastante participativa. Así que no creo que haya ahí un tema como para hacer un gran tema de esta materia. Por lo demás, si ustedes se fijan, son varios, y lo mencionaban en la introducción, son varios los puntos donde que se han ido planteando como materia desarrollada en la nueva Constitución, desde la generación del Poder Judicial, como se nombran los jueces, hasta el tema de los plazos. Y en lo grueso, la opinión previa que ha manifestado la Corte Suprema ha sido una opinión positiva, y nadie se preocupó de eso. O sea, cuando se planteó el tema del cambio de la gobernanza de del Poder Judicial, hubo una opinión favorable a la Corte Suprema. Ahora, usted, abogado, plantea que no hay un conflicto. Sin embargo, el titular del Mostrador del 25 de enero dice: constituyentes acusan intromisión indebida e intimidación por parte de la Corte Suprema tras aprobación de la norma de la Convención. Ahí ¿es procedente que se den este tipo de pugnas? Y le insisto, en virtud precisamente de la calificación que los propios constituyentes le dan a este diálogo, que a usted le parece que es absolutamente normal. O sea, me parece razonable que se dé este diálogo, incluso la disputa. Ahora, si uno más convencionales se sienten intimidados por la opinión de la Corte Suprema, mire, yo creo que no, yo por lo menos no me puedo hacer cargo de eso, habría que preguntarle a ellos. Sí. Pero yo no he escuchado una opinión como convención en que diga que no le parece lo que está ocurriendo, que la Corte Suprema no debe opinar. Al contrario, entiendo que la convención como tal lo que hace es tratar de generar un cronograma lo más amplio y participativo posible.
E insisto, en otros temas, el Poder Judicial, así como organizaciones como la Asociación de Magistrados, han estado dispuestas han manifestado una opinión favorable y no han generado ningún problema. Yo creo que hay que ver las cuestiones con una mirada un poco más de largo plazo, más colaborativa. La Corte Suprema puede opinar, pero no va a obligar a la Convención a hacer algo que la Convención no quiera. Es decir, no le va a determinar el voto ni el contenido de lo que voten en el proceso. Entonces, desde esa perspectiva, yo le quitaría un poco de dramatismo al tema. Sí, y por lo mismo tratemos de poner la pelota al piso, ya que hoy día tenemos fútbol por la noche. Sí, ojalá que nos vaya muy bien. Ojalá. Pero el asunto está en que en dos aspectos centrales. El primero está vinculado con la forma en que se nombran los jueces y los supremos. Y lo segundo, respecto de la duración de los ministros de la Corte Suprema. La Convención le pone un límite que puede ser 10, 15 años y al resto de los jueces 8 años. Entonces, desde el punto de vista de un constitucionalista, ¿a usted le hace sentido que se modifique el sistema de nombramiento o que se establezca el límite a la duración de los ministros y de los jueces? Absolutamente. El sistema de nombramiento de los jueces y el sistema de gobierno del Poder Judicial, más amplio todavía que es el primer punto, debe cambiar necesariamente, en mi opinión. Estas son todas cuestiones de opinión. Sí, claro. En mi opinión debe cambiar y creo que nosotros nos vamos a orientar en el sentido de lo que hace hoy día la mayor parte de los sistemas constitucionales, de generar un órgano de administración y de dirección del Poder Judicial distinto al propio Poder Judicial, de tal manera que los tribunales, con la Corte Suprema a la cabeza, se dediquen fundamentalmente a su labor natural, que es resolver las causas. Administrar justicia. Las causas. Exactamente. Entonces, todo lo que dice relación con los nombramientos de los propios jueces y con otras actividades que realizan hoy día los jueces, como nombramiento de otros funcionarios, los notarios, conservadores, etcétera, eso todo debería cambiar. Y tengo la impresión que en eso hay un amplio consenso en el mundo jurídico. No voy a decir en realidad unanimidad, porque nunca la hay, pero sí hay una amplia mayoría que se inclina por eso. Así que creo que ahí hay que definir los modelos, digamos, porque hay muchos modelos distintos. Pero yo creo que en eso se va a avanzar. Y respecto de Ahora, en lo otro, los plazos. A ver, recordemos que hoy día los jueces tienen plazo para desempeñar sus funciones, cesan a los 75 años. Y si me preguntan mi opinión, yo creo que eso debería bajar a los 70 años. ¿No? Porque de alguna manera también permite que haya una carrera judicial un poco más corta. Así que ese es un y una renovación también de quienes ejercen evidentemente. Esa y no cambia solo la persona, de repente también cambian las formas de leer el derecho, de aplicar el derecho, tienen cambios bastante importantes. El cambio no es solamente un tema de cambio de persona, y eso es importante destacar. Y eso lo tenemos vigente desde el año 1981, el tema del límite. Es decir, no es... ¿Dónde está la discusión hoy día? Si al desempeño de algunos jueces se le pone un límite de años, independientemente de la edad del magistrado. Okay. Lo que se ha planteado entonces que en el caso de los estos no son normas que se hayan aprobado todavía por la Convención, están dentro de las cientos o miles de propuestas que se están haciendo y que tienen que todavía pasar por toda una etapa de elaboración y aprobación. Ni siquiera se han aprobado en la comisión. No, nada, estamos hablando de están ingresadas nomás. Obvio. Pero igual hay que hacerse cargo de ella, digamos, sin duda. Opiniones. Entonces, ahí en realidad no hay una mayor claridad, digamos, o no hay una opinión muy mayoritaria en el sentido de ser bueno o malo. En el derecho comparado tenemos los dos sistemas. Tenemos sistemas como, por ver los países más cercanos, como Argentina o Brasil, donde no hay límite, a otros que tienen límites bastante estrictos, como la Constitución en Bolivia, que le fija 6 años a los ministros de la Corte Suprema, o Uruguay, que le fija 10. Entonces, a ver, si me dicen que hay que poner un límite máximo al desempeño de la función de ministro de la Corte Suprema, y estamos hablando de un plazo razonable, 15 años, por poner una cifra, 10, 15 años, yo creo que es opinable, pero no lo veo como una cosa que atente ni contra la autonomía del Poder Judicial ni nada. Ponerle plazo a los demás cargos judiciales me parece inconducente, me parece que podría resultar, incluso un ministro de Corte de Apelaciones, sin plantear que un ministro de Corte de Apelaciones deba desempeñar el cargo por máximo de 8 años y luego no puede ser nombrado, no puede seguir en la carrera judicial, me parece un exceso y es desaprovechar
un capital humano La altamente expertise que ha formado. Y adquirido una ese experiencia profesional. que ha adquirido. Entonces, yo creo que el tema debería circunscribirse, así se coloca un plazo máximo de duración, que insisto, razonable, estamos hablando de 5 años, 6 años, estamos hablando de 10, 15 años, para el desempeño de la función de ministro de la Corte Suprema. Ahí me quedaría. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, ¿ah? O lo mismo Sí. ocurre con el Contralor General de la República, que tienen límites máximos en su desempeño. Yo creo que ahí el debate se plantea en términos más razonables. Finalmente, abogado Carlos Maturana, académico de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, este organismo que se está fraguando ahí, que está todavía en su creación, en su diseño, para el nombramiento de los jueces, ¿debería ser el mismo que debería calificar el rendimiento de los jueces? Es decir, juzgar, no sé si juzgarlo es la palabra, pero evaluar, mejor dicho, Evaluar. su desempeño. A ver, de ahí también las alternativas que nos muestran los distintos países son muy variadas. Y hay desde organismos que solo participan en la generación de los jueces hasta otros que efectivamente gobiernan el Poder Judicial. Yo me inclino por un órgano que tenga mayores competencias, que intervenga en la designación de los jueces, que también participe en la administración económica del Poder Judicial y que claramente intervenga en el sistema de calificación o evaluación de los jueces. Creo que que los superiores califiquen directamente al inferior de alguna manera también podría afectar la autonomía interna del juez, del Poder Judicial. Creo que se podría avanzar en eso. Y si tuviera que pedirle, para terminar, ahora sí, Carlos Maturana, un juicio respecto de la gestión de la Convención Constitucional, ¿cómo lo ha visto, digamos, separando la paja del trigo? ¿Cómo ha visto el proceso de trabajo de la Convención Constitucional? A ver, no me atrevería a juzgar porque es un proceso tan distinto, tan especial, en el cual no tenemos ninguna experiencia, que no tenemos parámetros. Creo que he tenido cosas muy positivas desde lo simbólico y también desde los puntos de vista de los contenidos, a otras cosas que no han sido tan afortunadas. La evaluación yo creo que la vamos a hacer cuando conozcamos el texto. Si esta convención constitucional no es capaz de concordar un texto que finalmente la ciudadanía está en condiciones de aprobar, no porque sea lo mínimo que se logró alcanzar, sino porque efectivamente sea una constitución que entendemos que es buena para Chile, si logra ese cometido, yo creo que va a ser la manera en que vamos a juzgar a la comisión. Pero si no lo logra, todo lo otro que haya podido hacer creo que va a perder bastante valor. Creo que esto es una obligación de resultado, podríamos decir en términos jurídicos. Hay que esperar a que se consolide el texto. Bueno, estamos hablando con el abogado Carlos Maturana, académico de la Universidad de Concepción, sobre esta pseudo polémica que se ha armado en torno al poder y a las definiciones que quiere tomar la Convención Constitucional respecto al rol y a los periodos que asumirían los jueces. Muchísimas gracias, abogado, por compartir su experiencia, su conocimiento y sus opiniones acá en Buena Costumbre. Que esté muy bien. Igual ustedes. Adiós. Muy buenos días. Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, elige Buena Costumbre. Cada mañana, desde las 7.